En temas constitucionales. Doctor Ferreira, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Apreciada Pilar, muy buenas noches a todos tus televidentes de ATV. ¿Cuál es su posición frente a este proyecto de ley? Ya lo habían adelantado, ¿no? Habían dado algunas declaraciones de la intención de este pedido de declarar en emergencia el Ministerio Público y también la destitución inmediata del fiscal interino y de los demás fiscales supremos. Hemos justamente dado detalles de qué otros aspectos incorpora este proyecto de ley. ¿Es viable? Pilar, en principio con enorme preocupación. Con enorme preocupación porque es un proyecto inconstitucional, arbitrario, que vulnera de manera expresa el artículo 158 de la Constitución Política del Perú, que señala de manera expresa que el Ministerio Público es autónomo. El Ministerio Público tiene una ley de carrera fiscal, indistintamente a los errores precedentes que hemos tenido con anterioridad. Es decir, el año 2018 se reforma constitucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia tenía una decisión y una posición clara frente a lo que pasaba en el sistema de justicia, teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Justicia elige a fiscales, a jueces, y uno de los fiscales supremos también forma parte del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, es sumamente peligroso que un órgano, si bien es cierto, el Congreso, un órgano constitucionalmente autónomo también, pueda intervenir a través de unos pretendidos proyectos de ley. Este es uno de ellos, en intervenir al Ministerio Público pretendiendo una declaración de emergencia cuando la propia norma señala de manera expresa cuáles son los mecanismos y los procedimientos de elección a fiscales supremos, a fiscales superiores, a fiscales adjuntos provinciales y a fiscales provinciales. Claro. Es decir, la ley de carrera fiscal tiene 4 niveles y en ese sentido sí hay una vulneración constitucional, Pilar, y acá me atrevo a señalar de que nuevamente el Congreso de la República se desviste con una intencionalidad de copamiento del ejercicio del poder en diversas instituciones. Pero no hay que negar, doctor Ferreira, que existe una tremenda crisis en el Ministerio Público que se ha evidenciado con lo que ha ocurrido con la suspendida fiscal de la Nación y con los dichos, ¿no?, de su ex mano derecha, de su ex hombre de confianza. Entonces, ¿cuál sería el camino? Mira tú, lo que tú señalas es importante. Mira, nosotros teníamos a Tomás Gálvez, hoy fiscal supremo destituido, a Pedro Chávarri, fiscal supremo destituido, a Luis Arce, fiscal supremo destituido. Él era el del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A ver, sí, ¿por qué? Porque dentro de la Junta de Fiscales Supremos, que son 5, uno de ellos se va a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones en representación de la Fiscalía Suprema. Así es. En este caso, a la doctora Delia Espinosa, la doctora Patricia Benavides la envió allí. Y ella, a raíz de un recurso de amparo, se incorpora nuevamente a una Fiscalía Suprema de Corrupción, que coincidentemente es la que ha recogido el testimonio de Villanueva. La que está ventilando el testimonio de Jaime Villanueva y de todos estos antecedentes vinculados a una corrupción institucionalizada de facciones de grupos de poder. Es decir, Pilar, estamos ante un deterioro institucional democrático. Evidente, grotesco, que debería obligar canallesco. a tomar acciones de urgencia. Sí, pero no en esos extremos.
Creo yo, no creo, estoy No el totalmente Congreso, seguro pero que ¿quién? ¿Quién el tendría Congreso de la que encabezar República, esta reforma, esta reorganización? Porque todos hablan de la necesidad de la reorganización, pero ¿quién tendría que eso no es, encabezarla? ¿Quién tendría que claro, comandarla? eso no está en discusión en términos de que efectivamente hoy día estamos ante un fiscal de la nación transitorio. Ujú. Y nuestro gran problema es la transitoriedad en el país respecto al sistema de justicia, Pilar. En ese sentido, queda claro que nosotros tenemos que ir a un fortalecimiento de una Junta Nacional de Justicia real, No como moderna, está ahora. concreta, que entienda que el sistema de justicia tiene que mejorar. Lamentablemente se cambió moco por baba. No es que se haya actuado de manera irregular, porque no se olviden que en el año 2018, a raíz de los Sí. audios de las vergüenzas y los temas vinculados a los cuellos blancos, generaron esta reforma constitucional que se da por el cambio del CNM a la Junta Nacional de Justicia. Ujú. Pero que ha Hay sido que un tener fracaso a memoria todas también. luces. Ahora, no te olvides también que con la misma intencionalidad, ya en el gobierno, en varios gobiernos anteriores, se quiso nuevamente, a través de un gobierno, no a través del Parlamento, sino a través de un gobierno, reformar y declarar en emergencia el Poder Judicial. ¿Qué cambió esa declaración de emergencia y por qué hoy día mejoraría a través de esa declaración de emergencia en el Congreso de la República? Por lo tanto, yo creo que las recetas que podríamos dar podrían ser más perjudiciales que las Entonces, ¿qué soluciones que significa eso, podríamos doctor Ferreira? ¿Que entablar. se queden las cosas tal cual están para no No, arriesgarnos y no retroceder aún más? no, yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es que si hay una doctora dentro del Ministerio Público que ha ganado a través de un concurso público y que ha cumplido de acuerdo a ley con el procedimiento, que es la doctora Delia Espinosa. Ujú. El doctor Villena, están ahorita Pablo Sánchez, Patricia Benavides, que si bien es cierto está suspendido, todavía es fiscal suprema. Está Delia Espinosa Creo y que es la única que no ha recibido ningún tipo de crítica, ¿no? Porque en el caso de Pablo Sánchez, hasta lo ha denunciado Fuerza Popular, y en el caso, y también es mencionado por el señor Villanueva, y en el caso de Patricia Benavides, bueno, está siendo investigada. Entonces, ¿cómo se podría ver algún tipo de cambio de reorganización? por lo tanto, el doctor Juan Carlos Villena tiene que entender que constitucionalmente tiene las prerrogativas de perseguir ilícitos penales. Ajá. La acción penal recae en el Ministerio Público. Antes se señalaba de manera expresa, en términos de teoría del Estado, que era el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Hoy día, esa doctrina política es a través de un nuevo concepto y entre ellos está el Ministerio Público, que también es un organismo de poder autónomo. Por lo tanto, allí, en términos de Debería ser, solución, ¿no? Ese es el tema, porque hemos visto cómo se debería está Pilar, politizando sí, los procesos, cómo se ha politizado la justicia en los últimos tiempos. Se ha agudizado esta situación y eso preocupa. sí, Pilar, pero lo que me preocupa es la intervención del Del poder Congreso. legislativo y de los grupos parlamentarios que representan el poder político en el país, de querer tomar en asalto al Jurado Nacional de Elecciones a través de un miembro de la Fiscalía Suprema que va debidamente y va a participar dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que hacer algunos cambios. Creo que la llamada a poder participar en este liderazgo y a través de un Consejo del Estado en mejorar las condiciones del sistema jurídico y entre ellos el Ministerio Público es la doctora Delia Espinosa. la doctora Delia
Delia Espinosa, que es Ajá. fiscal suprema. Ella debería, conjuntamente con el doctor Villena, convocar a los tres al otro miembro más, que ciertamente se encuentra cuestionado. Sin embargo, tenemos que entender que estamos ante una crisis institucional. Ujú. El Congreso no puede llevarnos a mayores crisis. La Y nos solución preguntamos no qué va a tanto través poder, de... qué tanto poder puede tener el Congreso, porque no solamente está planteando ese tema de declarar en emergencia, de destituir al fiscal interino, al fiscal de la Nación interino y a los fiscales supremos, sino también, ya sabemos, porque eso se debe ver seguramente la próxima semana en el siguiente pleno, la situación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para quienes están viendo su destitución e inhabilitación. Sí, ya se votó, hubo una votación, 20 votos a favor, 3 en contra. Se necesita el 2/3 en una votación del 65, Pleno. creo, ¿no? 67. Ah, Sin 67. embargo, los miembros de la comisión permanente no participan. Por lo tanto, esa es una preocupación. El tema de la politización del sistema de justicia y la judicialización de la política es un tema que nos está generando un daño enorme a nuestro sistema democrático.